quiero construir algo arriba, por eso me contratan a mí como ingeniero, quiero construir algo, le voy a poner peso, le voy a poner una columna, le voy a poner muros, le voy a poner techo, todo eso es peso que va a estar, va a haber una sobrecarga, para eso es los terrenos, para construir, salvo que sea una estabilización, algo que requiera otro fin, pero por lo general siempre la mayoría de los trabajos que nos contratan, sin que haya patología, sin que haya problemas, es para construir algo de cero, o ampliar o construir algo de cero. Entonces tenemos, si es algo de cero, tenemos una etapa inicial que es el terreno limpio, y después vamos a tener una etapa intermedia que es cuando se está construyendo, y después una etapa final ya construido. Entonces esas tres etapas, por lo general, cero, no hay nada, estoy construyendo, ya construido, generan cambios tensionales y que están asociados a una evolución de análisis que se fue dando de los estados posibles. Por ejemplo, inicialmente uno de los análisis fue una distribución troncocónica, después vino en el 1800 al 1900 la teoría de elasticidad, y después vinieron otras teorías del 1940, un poquito más en paralelo, de distribuciones en superficie, que es la ley de Newton. Entonces vamos a ir viendo las limitaciones de cada una y qué incumbe. Por ejemplo, la teoría del tronco cono, o sea, si yo hago una zapata, tengo mi nivel de terreno natural, tengo el estrato 1, el estrato 2, o las profundidades tal cual, o sea, el esfuerzo geostático está. Cuando yo empiezo a construir y genero una zapata, por ende esa zapata genera una carga, acá la llama Q, no la llama P ni N, la llama Q. Dice la teoría de tronco-cono, que está ahora en desuso, pero sirve para un predimensionado, si lo quisiera, dice que la carga esta que está dentro se distribuye troncocónica con una pendiente 2 en 1 en profundidad. O sea, ¿qué significa? Que va a estar 2 respecto a 1, que sería la profundidad digamos, distribuida en esa pendiente. Sería en una profundidad, una pendiente inclinada de 45 grados, si hacemos 1 en 1, o sea, si excavo 1 y dibujo 1, va a estar a 45, el ángulo que va a formar es 45 grados. O en su defecto, dice que es 1 en 2, entonces voy a tener 2 en 1, puede llegar a ser otra de las formas. Para los suelos granulares es 1 en 1. Para los suelos cohesivos es 2 en 1. O sea, para los suelos arcillosos, limosos, se cumpliría esta. Para los suelos gravosos y arenosos se cumpliría esta otra. ¿Sí? Pero se distribuye de esa forma. ¿Y qué implica distribuirse de esa forma? Que los suelos van a empezar a recibir la carga distribuida de esa forma. Fuera de esa forma, dice, se asume que las tensiones disminuyen en profundidad siguiendo el siguiente extremo troncocónico o pirámide. No hay variaciones en los planos horizontales, o sea, no significa que esto es en estado vertical, en estado horizontal no hay variaciones, es como decir que no hay desconfinamiento lateral, y no se conoce distribución de tensiones fuera de la pirámide. O sea que la carga esta toda va a quedar contenida dentro de esta pirámide, asociada abajo del punto de apoyo, mientras que si yo quiero analizar cuánta carga recibe fuera de ese tronco cono, no existe datos algunos. O sea, este método no te brinda ese dato, básicamente. No es que no existe. Sí existe. ¿Por qué? Porque el suelo se está desplazando acá. El suelo está generando una manifestación de deformaciones como las que vimos en este punto. Puede estar aplastándose, puede estar flexionándose, puede estar deslizándose de forma relativa. Puede haber vinculación. No es que las medianeras no existen. No, en las medianeras es un límite físico impuesto por el hombre,
el suelo recibe influencia de la partícula del vecino hacia mi partícula, con lo cual hay en la realidad una manifestación de deformaciones, pocas o muchas, por la carga de mi vecino, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Lo podría volver a explicar eso, profe? Sí. No me quedó claro. Bueno, vamos a borrarlo. Entonces, yo tengo el estrato 1, tengo el estrato 2, estrato 1, estrato 2. Yo voy a construir una zapata. Una zapata es una fundación de hormigón armado, de la cual va a estar recibiendo la carga Q que venga, por ejemplo, de una columna. La columna X va a bajar una carga Q, acá hay un pórtico, una viga, entonces va a venir para acá, va a bajar y va a bajar a la fundación que yo haga, que es una zapata, en este caso, una zapata superficial, que apoya justo en el estrato 1. Esa carga Q que viene por la columna se distribuye en un área de tanto por tanto, de B por B, supongamos, porque es una zapata cuadrada, ¿no? En este caso se distribuye L por B, bueno, rectangular será, no importa, pero ya sea rectangular o cuadrada, es un área de contacto, ¿sí? Entonces, la teoría de, la teoría de métodos inducidos de tensiones de tronco de pirámide o tronco cónica, cualquiera de las dos formas se llama tronco de pirámide o tronco cónica, dice que la carga que viene bajando esa columna llega a un área de contacto cuadrada o rectangular, se distribuye de forma en función de una cierta pendiente para abajo. ¿Qué implica eso? Que la pendiente que se va a distribuir va a depender del tipo de suelo, es 1 en 1 o es 2 en 1, esto es para suelos, les había dicho friccionales, y este es para suelos cohesivos. Para suelos cohesivos, ¿qué significa? ¿Qué son los suelos cohesivos? ¿Cuáles eran los suelos que les dije que era el 2 en 1? Los finos. Los suelos finos, efectivamente, limos y arcillas. Y los suelos friccionales, básicamente van a ser las arenas y las gravas, ¿sí? ¿Puede ser que haya una mezcla entre uno y otro? Sí, bueno, puede ser que haya una mezcla, que para ciertas arenas necesiten el otro, bueno, sí, para conocerlo. Pero bueno, eso es indistinto. En general, cohesivo y friccional podría llegar a ser eso. Entonces, el ángulo que se va a distribuir va a ser en función de esto, de cuánto es, si es 1 en 1 o es 2 en 1. ¿Bien? Dice, no hay variaciones, ahora vamos a ver qué asume esta distribución. O sea que toda esta carga que estaba en esta zapata está contenida y distribuida por esta área en el suelo, ¿sí? Yo partí de una zapata corrida o rectangular y el suelo recibe o reacciona con un tronco pirámide de apoyo, ¿sí? O sea, es la respuesta que da. En ese estado de carga-respuesta se asumen estas dos condiciones, que no hay variación de tensiones en el plano horizontal, o sea que lo que es vertical, la respuesta de la resistencia que hace el suelo, siempre es vertical, o sea, no hay esfuerzos horizontales, por eso dice, no hay variación de tensiones en el plano horizontal, es la primera, y dice que no se conoce distribución de tensiones fuera del área de contacto de este tronco pirámide o este tronco cónico. Por ejemplo, acá al costado. Y ustedes saben que eso, las dos hipótesis, esta y esta, son
ligeramente ficticias, son imposiciones, no son reales. Les había dicho, no son reales, ¿por qué? Porque si yo justo acá tengo una medianera, y este granito de acá va a accionar inmediatamente al granito con el granito medianero del costado. Entonces, fuera del tronco pirámide, cuando esto se empieza a deformar, va a haber un desplazamiento que va a empujar a las partículas hacia mi medianera, generando desplazamientos. Entonces, la segunda de las hipótesis no es real, y tampoco es real la primera, porque horizontalmente hay una solicitación que termina corriendo esa partícula. Entonces, indudablemente, esta teoría es muy simplificada y por eso ahora está en desuso. ¿Sí? Claro, perfecto, profe. ¿Sí? Bien. Acá les doy la ecuación de distribución de las tensiones, o sea, va a estar asociada a Q y es el área de ese tronco pirámide, en este caso era un área rectangular, L por Z, que es la profundidad a la cual se apoya, y yo puedo obtener básicamente la carga dividido el área de apoyo. Bueno, es la otra forma también de conocer el incremento de presión en función de la profundidad. Pero les vuelvo a repetir, esto, digamos, es muy, muy básica esta teoría y implica hipótesis o limitaciones que no son del todo reales. Por eso pasaron y vieron que esto no se ajustaba a una realidad y surgió la teoría de elasticidad, que es la que sí está actualmente en uso. La teoría de elasticidad fue evolucionando y el primero que la inició fue Boussinesq en el 1885 y él asume ya otras consideraciones más realistas de cómo se distribuye esa tensión en profundidad. Lo que asume, él analiza, dice, bueno, para una carga puntual, lo desarrolló inicialmente para una carga puntual. ¿Cuándo hay una carga puntual? Por ejemplo, supongamos, a ver, por ejemplo, cuando yo ¿vieron esos carteles gigantes que dicen supermercado, chango más, o las cartelerías que son de monopostes? Bueno, esos carteles tienen una carga puntual X. ¿Se entiende? ¿Saben qué carteles les estoy hablando, no? Carteles grandes. Sí, profe. Sí, profe. Me deja una... No, poste. Estos carteles grandes, ¿sí? Todos estos carteles que estamos viendo, eso es una carga puntual. O sea, literalmente existe, no es que a nivel, cuando hacemos geometría y decíamos, bueno, acá hay una carga puntual, bueno, a nivel estructura real existen las cargas puntuales. Un ejemplo es esto, los monopostes. Bueno, supongamos, conocemos esa carga puntual. Entonces, él inicialmente pensó para una carga puntual, pero después se fue ampliando esta teoría para cargas repartidas, como sería la carga en un muro corrido, o para una zapata aislada, corrida, circular, o sea, bueno, lo fue ampliando a las distintas problemáticas que tenía que ir solucionando. Entonces, él, indistintamente de la carga, él encontró que lo que recibía el suelo o cómo interactuaba el suelo era a partir de los bulbos de presión para cargas distribuidas en un estrato. Él decía que esta carga genera un bulbo a una de un cierto radio influencia, por eso el R, y a partir de eso consideraba en esta hipótesis de asumir una distribución de bulbos de injerencia, decía que esto generaba una zona de influencia radial
implicaba conocer o asumir que esto se daba en un estrato de semiespacio homogéneo, o sea que dentro del estrato 1, él asumía que ese estrato 1 era homogéneo, no importa si había abajo otro estrato que era distinto respecto del estrato 1, mientras que el primero sea semiespacio, sea homogéneo, estaba bien, que era isótropo. Significa que isótropo que en todas las direcciones de esa zona del bulbo era para un costado, para el otro y para la otra dimensión, dentro de ese bulbo es como si fuera un globo. Él decía que hay una carga puntual y genera un globo. Dentro de ese globo es lo que se llama bulbo. Ese bulbo dentro de esa zona de influencia es isótropo, todo el suelo que está inscripto en ese globo es isótropo, o sea que en todas las direcciones del globo las tensiones son iguales y las propiedades son iguales. Y también decía que era linealmente elástico. ¿Qué significa que sea linealmente elástico? Que en todas las direcciones de ese radio, de ese bulbo, la respuesta era elástica, o sea, significa que si había una carga y se deformaba, estaba en el periodo elástico dentro de ese globo o de ese bulbo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo acciono una carga, veo una deformación y es lineal la respuesta. O sea que si yo saco la carga, el suelo vuelve a su estado inicial. No había deformaciones permanentes. Eso significa que sea elástico. Cuando hay deformaciones permanentes, fíjense que al sacar la carga no vuelve a su punto inicial, sino vuelve a un nuevo punto, que es otro estado de equilibrio ya no elástico. ¿Sí? Entonces, esto no lo asumía, sí asumía una condición de elasticidad de las propiedades internas de ese suelo. Entonces, a partir de eso, de generar para un estrato de semiespacio homogéneo, dentro de ese bulbo, ya no en el infinito, como decíamos, ya no nos íbamos al infinito, no me importa qué hay en el infinito, con lo cual no necesariamente tengo que empezar a buscar todos análisis geológicos o mapas geológicos para saber cómo es el resto de mi barrio, sino que tengo que conocer muy bien lo que hay en la zona donde voy a aplicar la carga para conocer los parámetros, para hacer lo más homogéneo posible, isótropo en su interior, las propiedades, y elástico en el estado de carga, o sea, no que se plastifique. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? ¿Sí? A partir de eso, Boussinesq propuso que la tensión va a estar asociada a esta ecuación. La tensión radial de ese bulbo va a estar asociada a todo esto. Fíjense que digamos, va a estar en función de la carga, del ángulo y del coeficiente de Poisson, que es el coeficiente de formación vertical, o lo que hace referencia a un punto respecto de una dirección. Entonces, eso es en el caso que yo quisiera analizar el estado tensional, incluso fuera de la zona de injerencia del bulbo, también te permitía analizarlo dentro de esta teoría. Ya en el anterior no se podía, acá sí, fuera de la zona, uno puede llegar a conocer cómo, si bien el bulbo es una de X dimensión radial, fuera de esa zona hay un punto medianero, R, yo puedo conocer cuánto moviliza ese bulbo a la proximidad de una muestra, por ejemplo, A fuera del bulbo. Entonces, ya me daba una amplitud. Me la limitaba, que fuera de la zona de la pirámide no existían tensiones o no las conocía, acá sí las puedo conocer a partir de aplicar estas ecuaciones. Entonces era una teoría más amplia. Después la mejoró de algún modo, bueno, ampliando la superficie, ya no la ponía como carga puntual, sino iba analizando
de que podría ser un área más distribuida, un área rectangular, un área circular, un terraplén, podría llegar a ser una superficie, por ejemplo, un terraplén vial, donde yo tengo algo de este tipo y tengo las distintas capas que van conformando mi paquete vial, las arenas, la subbase, la base y la capa de rodamiento. Entonces fue articulando la teoría esta para las distintas formas que podían llegar a accionar. Y se fue dando cuenta, ahora lo voy a sacar de acá, lo vamos a hacer más grande, se fue dando cuenta que al integrar las ecuaciones, estas ecuaciones que parecen, digamos, tan complejas a nivel geométrico, se dio cuenta que podía generar estos bulbos donde están aplicados en función de las tensiones, en función de la carga. Veía que en la zona central del medio de la carga, las tensiones en la zona central, el bulbo más próximo era el que mayor tensión tenía, y a medida que se iba en profundidad, las tensiones iban bajando hasta llegar a 0,1 de la carga externa que estaba solicitando. Entonces, vio que en función de la profundidad, la distribución, si ahora hago un gráfico, en función de esto, y voy integrando, veía que para este punto llegaba ahí, para este otro punto llegaba acá, para este otro punto llegaba ahí, para este otro punto tocaba ahí, iba integrando las magnitudes hasta que generó lo que sería la tensión máxima. Fíjense que es máxima en el contacto directo con la carga, y a medida que va aumentando la profundidad, el diagrama de tensión se hace más bajo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos círculos empezaban desde un valor muy alto en el contacto directo, quizás, vamos a hacer un número más chico, quizás ese círculo era 0,9 de Q, era el que estaba bien inmediato, era este, y el último era 0,1. Entonces, acá arriba yo tengo 0,9, y acá abajo tengo 0,1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe, lo entiendo. Bien. Entonces, en función de eso, él fue viendo que a medida que aumenta la profundidad, cada círculo que puedo estar inscribiendo va variando, va bajando su respuesta en función de la carga que está recibiendo arriba. ¿En función de qué? De la profundidad, donde es máxima en la zona central, máxima en la zona de apoyo directo y mínima en las zonas fuera de los círculos, fuera, fíjense que acá baja, lateralmente baja, y en profundidad llega hasta un máximo. ¿Cuál es ese máximo? 2 veces B. Fíjense que después de 2 veces B no sigue acá, o sea, yo acá 2 veces B es el último de mis círculos y acá es lo máximo, no sigue para abajo. No sigue para abajo. ¿Se entiende? O sea, mi límite es este. Mi límite básicamente va a ser ese. Mi límite va a ser este. Después para abajo no hay injerencia. ¿Sí? Entonces, fíjense que Boussinesq limitó muy bien la respuesta en función de lo que serían las profundidades. La distribución de los bulbos máximos es hasta 2 veces B, y el límite de tensión máximo esperado en ese punto es de 0,1. Fuera de esas zonas no hay tensiones.
Y ahora les pregunto, fuera del área de apoyo, ¿qué es esta? El área de apoyo es esta. Fuera del área de apoyo, si yo quiero tener una idea de cuánto es en este punto, ¿puedo conocerlo? ¿Puedo conocerlo o no? No, creo que no. Efectivamente, sí lo puedo conocer. Perfectamente lo puedo conocer a partir de esto. El tema es que no voy a estar en un nivel de precisión importante. O sea, a ver, ¿por qué? Porque yo fuera de esto, indudablemente no hay valores. Va a haber una tensión inducida aproximada. ¿Por qué? Porque fuera de esa zona de influencia de bulbos no hay impacto de esta carga en ese punto, sino de la consecuencia de los desplazamientos de estos bulbos puede llegar a traer un valor de tensión. Pero ¿es real? Y no lo sé, porque si acá hay, por ejemplo, hay otra carga, recordemos que esto no es que hay una carga aislada. Supongamos que acá hay otra columna, va a generar sus bulbos y puede haber una inducción de otra zona de influencia que no sea la propia de de la primera. ¿Se entiende? Entonces, y es lo que dice el compañero o el alumno. Y no debería ser determinado. Se puede inducir, se puede aproximar, pero puede llegar a ser no realista. A eso voy. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, con esto podemos ver que los resultados, como eran tan complejos la integración de estos bulbos y generar estos bulbos, se generaron diagramas de isobáricas, o sea, llamados diagramas de bulbos de presión, y sirven para los distintos estratos que estemos analizando dentro de lo que sería la zona influencia de 2 veces la profundidad, de 2 a 3 veces el ancho del cimiento que tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que analizando los bulbos estos, iban tomando curvas, iban verificando los estados tensionales, como lo fuimos viendo, interactuando, y empezaron a ver que esa integración de los estados tensionales en función de las distancias al centro de esa carga generaba estos círculos y fueron trazando los distintos círculos y hoy por hoy hay ábacos que distribuyen carga para los distintos tipos de solicitaciones que tenemos. O sea, la profe Lía les va a mostrar que hay distintos círculos de bulbos de presión asociados para las distintas cargas. O sea, en vez de hacer la integración de cada uno de estos círculos en función del radio, ya les vamos a dar la respuesta a estas ecuaciones raras de integrales y derivadas y geométricas, les vamos a dar directamente los bulbos. Y esos bulbos van a estar asociados principalmente al tipo de carga, por ejemplo, esto es para una zapata corrida y esto es para una zapata aislada cuadrada. Y fíjense que les damos la carga, les damos el ancho del cimiento, la carga Q que está actuando, y abajo se les dibuja en profundidad los distintos bulbos. Fíjense, este es para carga corrida y este es para zapata aislada cuadrada. Fíjense que la influencia de la zapata cuadrada es hasta casi 1,5 B. Fíjense que ahí tienen 2 veces B y este sería 1,5 de B. Mientras que para la zapata corrida, la profundidad máxima a la cual llega el último de los círculos, o el de menor tensión, en este caso 0,2, casi es 3 veces B. ¿Por qué les parece que algunas son más profundas, la influencia en profundidad, respecto de otras que se limitan a una profundidad, en este caso de 1,5? ¿Por qué para la zapata corrida
La profundidad máxima donde encuentro distribución de tensiones es hasta 2 veces Q o 3 veces Q, mientras que en esta es hasta 1,5 dB. No sé si se entendió la respuesta. La pregunta, perdón. ¿Por qué una llega hasta acá nomás? ¿Y por qué la otra llega hasta acá? Que es casi 3 veces B. Una llega hasta 1,5 y la otra llega hasta 3 veces B. ¿Por qué? Puede ser, profe, porque en una la carga está más concentrada que en la otra. Tiene que ver algo con eso. Y casi que se lo estoy poniendo como respuesta acá. En la que es zapata corrida, lo vamos a poner ahí. En zapata corrida es una, ¿se acuerdan cuando vieron geometría en los primeros años? Había el efecto, se habla del efecto de superposición de estados tensionales. Una carga al lado de otra carga, por eso es un muro corrido. Cuando hay un muro, un manpuesto al lado otro manpuesto, al lado otro manpuesto, al lado de otro, genera toda una uniformidad de distribución de carga, que es como si tuviéramos una carga al lado de otra, al lado de otra, al lado de otra. Eso es lo que genera una superposición de efectos. Y lo que genera una superposición de efectos es como si yo tuviera una carga al lado de otra carga y el bulbo de respuesta es un bulbo más otro bulbo, no es que me da solamente eso, me amplifica la superposición de efectos en profundidad. Entonces significa que un bulbo con otro bulbo no va a generar solamente la intersección, sino que se manifiesta en profundidad como el círculo grande, no como la intersección de los dos círculos. ¿Se entiende? El suelo incrementa su estado de tensión al recibir las superposiciones de efectos. Por eso el bulbo, digamos, el bulbo más chico de lo que sería un efecto en el caso de una carga en zapata corrida, tiene mayor influencia por el efecto de superposición de tensiones de la parte, digamos, de la carga que viene en superficie. Mientras que una zapata aislada tiene una carga separada de la otra y el bulbo solito de cada una no llega a ingerir con el otro próximo, siempre que las dos estén separadas, hasta B, es como si fuera efectivamente funciona aisladamente uno respecto del otro. No hay, vamos a poner acá con la flecha esta, no existiría este otro bulbo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien, entonces, cuando no hay, las cargas están separadas hasta una B, trabajan los bulbos independientemente uno del otro. Mientras que cuando ya están menos de B, se empiezan a tocar, lo que siente efectivamente es un efecto de superposición y se amplifica a lo que sería la zona de influencia del efecto de las dos, ¿sí? Que sería el bulbo más grande. No el chiquito, no los dos chiquitos, sino el más grande. Por eso la profundidad mayor en el otro caso. ¿Cuándo pasa eso? Por eso hay tantos problemas en medianera. ¿Cuándo pasa eso? Y cuando yo tengo dos cargas próximas en medianera. Si yo, por ejemplo, cuando yo tengo proximidad de descargas en muros medianeros, a ver, tengo un muro de un lado, un muro del otro, voy a tener separados por
menos de 10 centímetros, o sea, menos del ancho del cimiento, y voy a tener el bulbo de uno, el bulbo de otro. Entonces, por eso las medianeras que se hacen muy caóticamente, con lo último que queda de la obra, con el peor ladrillo, con el peor mortero, entonces, y son las que más influencia de carga tienen, entonces el bulbo de influencia de ambas dos es mucho más profundo y genera muchas más deformaciones, por ende, si no la estamos teniendo en cuenta en esos suelos. Por eso se deforman, por eso se asientan, por eso hay fisuras, y no vaya a ser que el vecino le diga, bueno, ahora es este muro, pero después, dentro de 5 años, genera otra planta, o sea que el muro que estaba, digamos, construido con lo peor de lo peor, porque es lo último que se hace en obra, tiene mayor tensión de injerencia en profundidad, encima le voy a aumentar la carga, más efecto nocivo estoy generando, estoy solicitando a ese muro medianero, ¿sí? Entonces son todas consecuencias que parecen sin importar, y a nivel de respuesta de estos suelos estamos empezando a entender, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Profe, entonces la zapata aislada se lo podría tomar como que tiene una presión, digamos, más concentrada en la base. Sí. O sea, por eso, digamos, como más limitado la, Más limitada. ¿Por qué? Porque es la como... distribución, digamos, del bulbo. Exacto. No se amplifica el bulbo por efecto de superposición, porque está contenido en esa zona, salvo que haya influencia de proximidad, que es lo que yo les decía. A ver, cuando hablábamos en este sector, que yo les decía, bueno, tensiones fuera de estos bulbos, por esta carga inicial no hay, pero sí hay otra próxima, y sí, puede haber influencia de que este se empiece a superponer con el otro bulbo del vecino. Entonces, donde yo había puesto la estrella, iba a recibir ahora influencia de la carga por efecto de superposición. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Mm? Sí, profe. Bien. Esta teoría, la de Boussinesq, está asociada a un solo estrato, bajo estas condiciones que les había explicado, un solo estrato. O sea que todos estos bulbos se desarrollan en el estrato 1. Mientras que vimos que hay suelos que hay más de un estrato. Está el estrato 1, el estrato 2, incluso cuando, por ejemplo, genero este paquete estructural vial. Tengo una subrasante de X centímetros, una subbase de 15 centímetros, después una base granular de tanto, de 10 centímetros. O sea, hay un estrato arriba de otro estrato. Entonces, la teoría de Boussinesq, que era de un solo estrato, me queda limitada, no sirve. Entonces, Buckminster desarrolló la teoría con los mismos condicionantes, o sea, bajo los efectos de bulbos de presión, con las mismas limitaciones, un semiespacio homogéneo isótropo, pero para 2 o 3 estratos, que es el más usado. Entonces, él desarrolla los bulbos con la misma condición y ve que los bulbos no solamente se quedan en un estrato, sino que también continúan hacia el estrato de abajo de menor rigidez. Él dice que el estrato 1 siempre es de mayor módulo de elasticidad, o sea, fíjense que en un ensayo de compresión simple o en un ensayo tensión deformación, que es lo que vieron en la ley de Hooke, sacamos el módulo de elasticidad. El E es delta sigma dividido delta epsilon en el periodo elástico. Entonces dice que el estrato 1 es el que tiene mayor módulo respecto del estrato 2, que es el que tiene menor módulo, o sea que este estrato 2 es el que más se va a deformar, y generó gráficos guábacos donde, dependiendo de las distintas teorías, por ejemplo, este está asociado para un E dividido un E1 dividido un E2 rondando los 10, y hay distintos para los distintos tipos de suelos, ¿no? Entonces, con esto
con esta teoría, aplicando lo mismo, él determinó, bueno, a ver, si yo pongo una carga en una X distribución areal y tengo dos estratos, puedo conocer cuánto es la tensión acá, cuánto es la tensión acá, cuánto es la tensión en este lado. Esto es por la teoría de Budmister, mientras que la teoría de Boussinesq solamente accionaba en un solo estrato. Puedo conocer acá, puedo conocer acá, siempre dentro de la injerencia de los bulbos. Recuerden que afuera no me lo permite, salvo que yo haga o analice otra carga próxima que me genere una concentración y una alteración de superposiciones de bulbos. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bien. Bueno, por ejemplo acá, esto se aplica mucho para lo que sería un caso de plateas, donde se trabaja en vías, en paquete estructural vial, que sería creo que vías 2 o vías, no sé cómo se llama bien en La Rioja, pero no en el diseño geométrico, sino ya cuando ven ensayos viales, se aplica mucho esto. Y también se aplica para cuando veamos fundaciones en quinto año conmigo, la materia fundaciones, y veamos platea, que es una losa de hormigón apoyada en un mejoramiento de suelo. Entonces un elemento rígido como es el hormigón apoyado en un suelo compactado como puede llegar a ser un suelo granular, bueno, ocurre esto, el estrato 1 será el hormigón, el estrato 2 será el granular y puedo analizar cómo es la influencia de bulbos para determinar el espesor de este mejoramiento de suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la unidad número 3, que es compactación, la unidad número 5, que sería esta tensión en la masa de suelo, y vamos a determinar cuánto es el espesor, cuánto es el espesor que hay que mejorar, ¿sí? ¿Cuánto es el espesor? ¿Cuánto es la profundidad que hay que mejorar? ¿Bien? Fíjense cómo de a poco empezamos a articular cada una de las unidades para obtener información para diseñar algo que apoye bien, o sea, que sea fundado correctamente en el suelo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, profe. Bien, acá tenemos un pequeño ejemplo de un mejoramiento de suelo a partir de la teoría, bueno, de Budmister. ¿Cuánto es la profundidad esa? Fíjense que les doy los módulos de elasticidad, les digo que apoya en una carga de un radio A, les doy las profundidades y ustedes tendríamos que conocer, en principio, bueno, si este Z inicialmente es 30 centímetros o hay que ajustarlo para tener un valor menor, ¿no? No lo sabemos. Inicialmente es 30, pero si lo mejoro, ¿cuánto puedo llegar a mejorarlo? Fíjense que el módulo de elasticidad del estrato 1 es 2500 megapascales, mientras que el estrato 2 es un suelo muy deformable y tiene un módulo de elasticidad muy bajo, o sea que este resiste para una misma carga poca, mucha carga para poca tensión de deformación y este recibe al revés, o sea, se deforma mucho para la carga que está actuando. Entonces, este estrato hay que alejarse lo más posible y tratar de optimizar lo mejor que sería el espesor de ese estrato. Entonces, básicamente, con estos bulbos de Budmister para dos capas asociados a la tensión sigma z dividido en la carga que está actuando, en función de z es la profundidad, a es el radio, analizo cuánto es la relación de E1 dividido 2, me da 5. Después calculo cuánto es la z de forma interactiva para obtener 30 dividido 15. ¿Por qué 30 dividido 15? ¿De dónde sale ese 30 dividido 15? Sale de suponer inicialmente, si esto es el estrato natural, 30 dividido 15 es z. Z dividido A es 30 dividido 15. Inicialmente parto de eso porque es lo que realmente mido. Bueno, el estrato tiene 30, pero mientras más lo mejore, mientras más arriba me vaya, mientras más
lo compacte, ¿voy a compactar 30 o voy a compactar 15? Bueno, si compacto 10, capaz que me anda bien. Entonces, bueno, por eso es iterativo. Saco, siendo z iterativo, y voy a ir viendo cuánto implica. Fíjense que para un z de 2 y una relación de E1 dividido 2 de 5, entonces entro. Para la primera interacción digo 2 y me voy al D5. El D5 es el verde. Me fijo cuánto es la tensión, Z dividido, me da casi que es, voy a la figura y obtengo un valor de 0,18 de Q dividido Z. Después, este valor de sigma Z lo divido por un coeficiente de seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente yo lo que trato de analizar, perdón, me salté uno, obtuve ese dato. Así el esfuerzo normal valdrá 0,6 por lo que sería 0,18. ¿Por qué? Porque el Q, trato de despejar ahora de esto, trato de despejar cuánto es sigma Z. Si Q era igual, Q es dato, Q es 0,6 megapascales. Entonces, despejo y obtengo cuánto es el sigma Z. Al sigma Z, conociendo cuánto es el peso de la estructura dividido el área, tiene que ser menor a la tensión admisible del suelo. Si es menor a la tensión admisible del suelo, verifica lo que sería el estado tensional. Si ese valor es mayor, indudablemente, ¿qué tengo que hacer? Tratar de cambiar el área de influencia para que me trate de quedar. ¿Por qué? Porque este sigma admisible es la respuesta del suelo. La respuesta que yo estaba teniendo, ¿se acuerdan arriba? Acá arriba. Si yo tengo esta fuerza, las fuerzas negras, la fuerza negra, o sea, la reacción negra, de color negro, este sigma admisible es lo que el terreno resiste. Si el terreno no toma mucha carga y yo lo estoy solicitando con una tensión de contacto muy alta, o sea, de lo blanco, indudablemente se va a deformar. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Bueno. Una de las últimas que me quede y después vamos a pasar a una ejercitación que la vamos a hacer todos. Por eso es importante que estén acá y no empecemos a que no podemos, no me sale. Si han estado prestando atención, van a poder lograr entender el ejercicio que va a venir después. Entonces, a partir de eso, conociendo esto, yo puedo determinar cuánto es el estado tensional en ese punto. Otra de las teorías de distribución de tensiones en la masa de suelo inducidas es ya no en profundidad, sino con una variante areal, como lo propone Newmark en 1942. Newmark, en vez de hacer las distribuciones siempre en corte, en función de un área y una profundidad Z, supongamos, él dice, no, hagámosla en planta, o sea, hagámosla en proyección en planta. En la parte, digamos, no en Z respecto de X, sino en lo que sería Y respecto, en el área de contacto desde la superficie. Por lo cual esta teoría permite calcular áreas de carga con cualquier geometría con un análisis en 2 dimensiones y no en corte, ¿sí? Él dice, va a definir un segmento X de una cierta escala, que ese segmento X va a tener una relación en función de la profundidad. Sí, lo va a asociar, pero de forma indirecta a la profundidad. La distribución básicamente de Newmark
es muy útil para áreas irregulares. Por ejemplo, Newmark puede determinar, supongamos que tenemos una casa que es una geometría de este tipo en toda la planta. Entonces dice, bueno, ¿cuánto es la influencia de toda esta vivienda, de todo el área de esta vivienda, respecto a una construcción próxima X, que está a X distancia? Bueno, perfectamente esta teoría sí te permite determinar el área inducida o deformada o el estado tensional fuera de lo que sería la zona construida. Todos los otros siempre era dentro de la zona donde está la construcción, siempre dentro de los bulbos. Fuera no te daba posibilidad, o te la daba indirecta, ¿no? En cambio aquí, Newmark sí te dice, bueno, usted tiene toda esa área irregular de su vivienda, de su planta, de su proyecto, y quiere analizar cómo todo esto genera problemas o inducciones de tensiones hacia sus vecinos, lo puede determinar. ¿Por qué? Porque va a generar un estado de áreas que van a estar inscriptas en lo que sería una malla o red de cuadrículas radial y anular con un centro en N. Eso implica que se requiere conocer el efecto sobre el punto N de una carga Q, o sea, la carga Q vendría a ser lo que sería la carga de toda esa área irregular, en un terreno con un área A, o sea, esa área irregular A es la que voy a tener como planta, de cualquier forma. Se hacen iguales las escalas AB, o sea, una escala vertical, en este caso lo está considerando desde ese punto hasta ese punto, en función de la profundidad. Entonces él dice, bueno, si bien yo lo voy a analizar areal en la superficie, cada círculo de estos va a tener una escala que va a estar asociada a una profundidad de un segmento conocido. En este caso, él dice que el segmento ese conocido, desde ese punto hasta ese punto, guarda una relación con la profundidad. O sea, si bien lo analizo en este ámbito, la escala de dibujo esa desde A a B va a guardar una relación en profundidad. O sea, no es que me aíslo de la profundidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la distribución se da en profundidad, aparte de la parte areal, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a dibujar en superficie, también lo voy a tratar de dibujar a una misma escala en profundidad. Por eso define un segmento auxiliar, llamado en este caso AB, o el nombre que quieran, de dimensión conocida. Ahora, los radios genera un punto y genera radios de los cuales los va a ir analizando en función de anillos, áreas de influencia, cuadrilongos, cargas equivalentes que incrementan equivalentes con el mismo incremento de carga. Por ejemplo, si el área total del ábaco equivale a Q, si el área equivalente equivale a Q, serían 200 cuadrilongos, o sea, por todas estas secciones que está definiendo, serían todos los círculos inscriptos dentro de esa área de influencia. Entonces voy a tener que esos 200 cuadritos o cuadrilongos, como efectivamente se llaman, el área de un solo cuadrilongo va a ser lo que corresponda a 1 dividido los 200. Dibujando en la planta a la misma escala, puedo determinar cuántos son los n que corresponden por cada una de esas áreas que están dentro de ese espacio físico, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. El área de influencia en profundidad, o sea, en Z, vuelvo a dibujar. Tengo un área de influencia, esto es en planta. A partir de eso, sé que esta planta se distribuye en esa área y tiene un equivalente en profundidad Z, ¿no? ¿Por qué? Porque los círculos estos, voy a dibujar un círculo, un radio ortogonal, y voy a ir dibujando distintos círculos. Ustedes van a hacer, la profe Lía les va a enseñar a dibujar cada uno de esos círculos y les va a enseñar a poner cuántos ejes ustedes quieran. Por ejemplo, yo dibujé un eje acá,
otro eje acá, dibujé otro acá y otro acá. Si quisiera, podría perfectamente hacer otro más, y la distribución que antes se daba en un cierto cuarto, ahora es un medio de ese anterior cuarto. Lo puedo hacer en tantas divisiones de ejes que yo quiera. ¿Por qué me sirve hacer en muchos? Para discretizar muy bien el área de influencia de lo que está dibujado, que va a ser, por ejemplo, un edificio. Esa es la planta baja del edificio. Todo esto que parece como una gran cruz, media gorda, es el área de apoyo del edificio. Entonces, la teoría dice que usted tiene, esto vale Q, y va a distribuir cuánta influencia tiene el factor de influencia dividido el número de sectores cubiertos. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar ahí, así sacamos eso. Entonces dice, bueno, Q lo conocemos porque sabemos cuánto vale esa carga, toda la zona. Y después digo, el factor de influencia, ¿cómo se calcula? Va a estar asociado en función, dice 0,1, porque fíjense que toma, vamos a ir, en vez de empezar por el factor, vamos a empezar por los sectores cubiertos. Los sectores cubiertos, fíjense qué sectores tienen. ¿Qué es N? N mayúscula. N mayúscula es cuántas divisiones están teniendo. Fíjense, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Entonces, ¿cuántas divisiones están logrando factores? Son número de sectores cubiertos. Los números de sectores cubiertos son cuántas veces de estos sectores están cubriendo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Básicamente no es que sean 10 los sectores, sino que está asociada a la superficie que cubre entre los sectores. Y después define de esos sectores cuántos son los que corresponden a cada cuadrante. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 los sectores que han quedado de media pizza. Entonces, a partir de conocer, acá tengo el 4, acá tengo el 5, acá tengo el 6, acá tengo el 7 y acá tengo el 8. ¿Sí? Entonces, en función de eso digo, bueno, ¿cuánto de todos esos sectores me ha ocupado? Y básicamente, o cuánto cubre, si yo pudiera adentro de esta área verificar, ven que tiene como una cuadrícula, esa cuadrícula, si yo sumara toda esa cuadrícula, todas esas cuadrículas, vamos a hacerlo un poquito más. Ven que dentro de la macrozona construida hay como una subdivisión. ¿Lo ven a las líneas naranjas? Sí, profe. Bueno, si yo hiciera en AutoCAD y sumara cada una de esas líneas, de esas áreas, básicamente me termina dando una influencia final de que todas esas áreas terminan siendo un décimo, la sumatoria de todas esas áreas termina siendo la decimoava parte, por eso es 0,1, del área influencia de un cuarto de círculo. Entonces, por eso la zona influencia es 0,1, que es la décima parte del total de círculos que estaría incumbiendo. ¿Por qué? Porque yo en AutoCAD sumo todas esas áreas y digo, bueno, la sumatoria de todas estas áreas respecto de la que cubre un cuarto, es decir, uno de estos, digamos, sí, vendría a ser octavo de círculo, es lo que me da el factor de influencia. Y el número de sectores cubiertos es la cantidad final a la cual está justo posicionada. Entonces, por eso termina siendo Q por el factor de influencia 0,125 por N mayúscula, y es lo que me termina dando ese valor final para yo conocer dónde es la tensión inducida en un punto X que yo quisiera. ¿Sí? ¿Se entiende?
Profe, disculpe, lo único que no me quedó claro es lo del 7. No lo terminé de relacionar, el número El 6. 7 es donde vos querés, el número de sector cubierto, donde vos querés conocer la influencia de ese círculo. Por ejemplo, yo lo quiero conocer en el punto 7, entonces, ¿cuánto de esa área incumbe dentro de un número impuesto 7? En este caso es el número del sector que querés analizar. ¿Sí? Bien, bien. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios. Si se fijan, antes de entren al aula virtual. Vamos a ver dónde la tengo. Justo se me cerró. Ahora les pongo, se me cerró la compartir pantalla. Vamos a ver si está todavía activa. No, va a cargar. Acá tienen dos posibles juegos. A ver, vamos a hacer los números. Vamos a ver, vamos a poner pantalla compartida. Vamos a dejar de compartir y vamos a poner ventana. En ventana vamos a poner este. Bien, a ver, ¿ustedes ven? ¿Se ve el...? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a ver si podemos... no. Ahí se sigue viendo, ¿verdad? Ah, pero es muy chiquito. Sí, profe. Ahí. Bueno. Va a haber... no sé quién quiere... Vamos, esto es juego como si fuera un juego de cartas. Hay que tratar de encontrar a qué equivale esta relación. ¿Qué sería esta relación? Tratemos de participar. ¿Qué es eso? U, gamma del agua por la profundidad. ¿Qué es eso? Presión de poros. Presión de poros. A ver, ¿quién se anima a decir dónde está el equivalente para definir eso? Diga un número. Lo 8. Oye, No. Eso estaba asociado con el coeficiente reposo, el K sub 0. A ver, ¿qué otro más? ¿Qué número? 6. Define la presión de poros. En el punto 1, o sea, abajo, ¿cómo sería? Gamma del agua por esa profundidad. ¿Dónde estaba eso? El En 4. el 4. Efectivamente. ¿Sí? Bien, a ver, ¿quién se anima a decir otro número? El 1. ¿Qué es eso? ¿Qué es sigma B igual a sigma B efectivo? No hay presión de poro. No hay presión de poro. ¿Y cuándo se daba eso? Cuando estamos por encima del nivel freático. Cuando estábamos por encima del nivel freático. O sea que, ¿qué es sigma B? Esfuerzos totales igual a esfuerzos efectivos, sin presión de poros. ¿Qué número elegimos? A ver, para buscar la respuesta de cómo se llama eso. El 7. 7.
define la tensión efectiva en el punto 1. Efectivamente, no hay presión de poros, por eso estaba dentro del estrato 1. O sea, lo que ya vimos, ¿se entiende? Bien. Un número. El 10, profe. ¿Qué significa esto? Sigma B en el punto 1 es igual a gamma del suelo húmedo por la profundidad. Esto es esfuerzo total, esfuerzo efectivo. ¿Qué es esto? Esfuerzos horizontales. ¿Cómo se llama esto? Tensión Vertical. efectiva. No, son tensiones geostáticas totales, porque no hay asterisco. ¿Qué es las tensiones totales? Es el esfuerzo geostático, gamma del suelo por su profundidad. ¿Sí? Número. ¿Qué otro número de respuesta tenemos para encontrar la definición de esto? 3. 3. Vamos a ver. Efectivamente, la tensión en ese punto es la tensión vertical total en ese punto. ¿Sí? Otro número. Para buscar 9. otra definición. ¿Cuál? 9. ¿Qué es esto? ¿Qué ecuación? Efectiva. Tensión efectiva. ¿Horizontal o vertical? Vertical. 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 Bueno. ¿A dónde se podría dar esto? ¿Arriba el nivel freático? ¿Abajo el nivel freático? Abajo el nivel freático. O sea, el estrato tiene que estar saturado sumergido. ¿Sí? Bien. Número. 2. El 2. ¿El 2? Sí, profe. Fíjense, definición de tensiones horizontales en el estrato 1. No corresponde. Era vertical y sacamos la definición horizontal. No corresponde. Entonces, otro número. 8. 8 y 2. K sub 8, 0, o sea, el coeficiente de reposo, es igual a la tensión efectiva horizontal, por eso tiene el prima, dividido en la tensión efectiva vertical. Bien, es el coeficiente de reposo. Hay que buscar su definición, o dónde aplica. ¿Qué número? 2. ¿Número? 2. ¿Están seguros el 2? Sí. Bien, efectivamente. ¿Sí? Para obtener la tensión horizontal efectiva necesito el K sub 0. Bien, y obviamente acá nos ha quedado cómo se define la tensión efectiva vertical en el punto, es a partir de la tensión efectiva vertical menos la total menos la vertical. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a buscar otro. Sí. ¿Dudas? ¿Alguno tiene una duda? No, nada, profe. No, profe. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Nada más que ya vamos aumentando con las tensiones inducidas, o sea, se aplica la teoría de Businek, de Burmeister, tronco pirámide, de Newmark, ahí ya empieza a ampliar, o sea, ya no es tensiones, distribución de tensión, sino ya empieza a ampliar. Fíjense, les doy un edificio, les doy cargas aisladas y le digo, se solicita calcular el... Profe no está compartiendo. Ah, bien. Bueno, ahí lo ponemos. ¿Se ve ahí? Sí, profe.
Se solicita calcular el incremento de tensión, o sea, tengo que calcular la tensión por debajo del eje de la zapata, o sea, tiene que estar dentro del área de influencia del apoyo. Con lo cual, ¿qué teoría para hasta una profundidad de 2 veces el ancho de dicha zapata en un estrato homogéneo? Es un estrato homogéneo y tengo que analizarlo abajo de esa área de influencia, no afuera. ¿Cuál de las 3 teorías corresponde a que nos dé el ok? Busquen lo que vieron, las filminas, por eso tienen que tratar de estar activos. ¿Cuál de las 3 teorías? Businek, Newmark, tronco pirámide, ¿cuál? Businek, de elasticidad. Business. Vamos a ver, ¿qué número ahora? 7. 8. ¿Número? Efectivamente, Newmark es correcto que no sea. Vamos por lo que corresponda. Número. 3. Dos. ¿Cuál sería entonces? Efectivamente. ¿Se entiende cómo es? Número. 5. 5. Budmister. ¿Qué te daba Budmister? Que analizaba en dos ¿Qué muestras. decía? ¿Cómo? Que analicen 2 o más ¿No se estratos. escuchó? 2 o más estratos, pero ¿qué cosa? ¿Dentro de los bulbos, fuera de los bulbos?